no es como yo. Él es santo y es perfecto. Quería compartir con ustedes una palabra de Dios donde en el libro de Génesis capítulo 45 versos 27 tiene un diálogo, tienen los hijos de Israel, los hijos de Jacob con su padre, comentándole lo que había sucedido y que habían encontrado a su hermano, ¿sí? Y tienen un diálogo y bueno, y dice, después de haberle contado todas esas cosas y Jacob ver los carros de Egipto, su espíritu revivió, dice la palabra de Dios. Y es en eso que yo me quiero detener hoy en día. Hay una palabra y hay un momento y hay un lugar en los cuales nosotros debemos entender y debemos confiar y en los cuales nosotros debemos darle gracias a Dios en todo tiempo. Y es que es su palabra y es su llamado y es lo que Dios tiene para nosotros. Es ese momento y esa gracia y eso que nos llena a nosotros, el haber recibido la palabra de Dios en un momento preciso, en un momento exacto, en un momento justo. La palabra de Dios vino a nuestras vidas y no vino ni antes ni después. No se demoró, no se adelantó, la palabra de Dios vino a nuestras vidas en el momento justo. Y es eso lo que nosotros queremos dar a conocer y es la palabra de Dios. Seguramente tú tienes algo en tu vida de que por algo estás escuchando hoy día lo que Dios tiene para tu vida. Y es porque hay algo en ti que te motiva, que te llena, que te deja el alma enchinada, como quien dice, llena. Porque es la palabra de Dios la que te va a dar ese regocijo y esa gracia para poder vivir día a día. Y con eso es lo que yo quiero empezar en esta noche. Si no hubiera sido por la palabra de Dios, todas las cosas que le tocó pasar a Jacob y a José no hubieran servido de mucho en su vida espiritual ni en su vida personal. Hay algo que tiene que vivir y tiene que permanecer en nosotros y es la palabra de Dios y es creerle a la palabra de Dios. Y eso es lo más importante, creerle a la palabra de Dios. En un momento de la historia encontramos a un joven con 17 años de edad, un joven que se sentía lleno, que se sentía completo, que se sentía con todo el deseo de querer continuar, de querer seguir. Por intermedio de sueños Dios le había estado hablando que él iba que todos los que los rodeaban se iban a postrar delante de él. Este sueño se lo cuenta a los hermanos como de atados que se levantaban y se postraban delante de él. Después como que el sol y la luna y luminarias, estrellas también se postraban delante de él. Y eso se lo da a conocer a sus hermanos. Y sus hermanos entra un celo, entra un rencor, entra esa envidia que muchas veces no lleva a nada bueno. Y comienza a vivir y a tener esa diferencia que estaban viviendo como hermanos. Y hay algo que a ellos no les gustaba, hay algo que a ellos no les hallaba, no lo encontraban. Y es eso lo que muchas veces pasa cuando Dios te da una palabra. Cuando Dios te da una palabra, y como lo hablaba el otro día, hay un cambio de mentalidad, un cambio de chip, hay un cambio en tu vida, hay un cambio en todo lo que tú estás haciendo, hay un cambio en todo lo que tú estás viviendo. Y cuando nosotros entendemos de ese cambio que necesitamos, es allí muchas veces cuando vienen los problemas y vienen las aflicciones. Nosotros hemos entendido de que tenemos esa palabra, que nuestro Dios es fiel y es verdadero y va a cumplir esa palabra. Pero muchas veces las circunstancias que nos rodean nos hacen querer entrar en la duda de verdaderamente Dios me dio esa palabra, Dios estaba conmigo, Dios era el que me habló en sueño, Dios puso de manifiesto su poder hacia mí a través de un sueño, a través de que alguien haya venido y me haya dado una palabra. Y es allí donde muchas veces los que te rodean no entienden y no comprenden que necesitan también cambiar su forma de pensar y su forma de vida. Y es allí donde Dios respalda la vida de José. Recibe esa palabra. Pero cuando recibe esa palabra no todas las cosas son buenas. Se pusieron sus hermanos en contra.
fue vendido, ¿sí? Fue golpeado, fue tirado en una fosa. Allí esperó días hasta que vinieron, lo llevaron cautivo y lo vendieron como esclavo. Y es en ese momento donde llegan al padre y le comentan los hermanos. Rubén con todos sus hermanos llegan a Jacob y le comentan lo que había sucedido. Le comentan que lamentablemente su hijo menor, José, había fallecido a causa de bestias salvajes que habían en el campo. Habían devorado su cuerpo, solamente encontraron la vestidura o la túnica que le habían hecho de colores que se la había regalado su padre. Y es allí donde este varón se entristece, es allí donde este varón, su espíritu, es allí donde deja de latir. Ese espíritu que hay dentro de uno, esa fuerza, esa garra, esa energía, esa motivación que hay en cada uno de nosotros, deja de latir, deja de vivir. Y es eso lo que muchas veces sucede cuando no entendemos el proceso, cuando no entendemos el proceso que Dios tiene para con nosotros. Muchas veces eso es lo que está sucediendo en muchos cristianos cuando Dios les da una palabra y no entendemos el proceso. Cuando Dios te da una palabra, no todo el camino es color de rosa. Cuando Dios te va a dar una palabra, no todo va a ser a tu agrado, no todo va a salir como a ti te gusta. Cuando Dios te da una palabra es cuando nosotros debemos entender que los tiempos son de Dios, es cuando nosotros debemos entender que lo que Dios hace es bueno, y es cuando nosotros debemos entender que Dios tiene el control por sobre todas las cosas. Pero este varón no lo entendía. Este varón se entristeció, este varón dejó de seguir pensando, de seguir entendiendo y de seguir creyendo en lo que Dios le había establecido a su hijo. Y es eso lo que muchas veces sucede. Encontramos a personas que se encierran en sí mismos y no pueden ver más allá de las bendiciones que Dios tiene para sus vidas. Se encierran en sí mismos y no pueden ver más allá de lo que Dios tiene para su vida. Y ese es el momento y es en el lugar donde nosotros nos tenemos que situar y tenemos que entender de que todas las cosas provienen de Dios. No solamente lo bueno va a venir de Dios, sino también las cosas que muchas veces no nos agradan. Los valles de soledad que no nos agradan. El salmista nunca dijo que el Señor no lo había hecho pasar por valles de sombra y de muerte. No, el salmista dice que pasó por valles de sombra y de muerte, pero de ellos el Señor los libró. El salmista nunca dice que vivió momentos alegres permanentes. En un momento el salmista está escribiendo con angustia seguramente y escribe sus salmos y comienza a escribir y a relatar y seguramente empieza a dejar su alma, su esencia dentro de la palabra y comienza a decir: ¿quién me diera alas? ¿Quién me diera alas? Yo volaría y subiría e iría más allá de las nubes, más allá de los cielos para encontrarme exclusivamente contigo, Señor. Es decir, él tenía en su interior un deseo de querer desaparecer de la faz de la tierra para encontrarse exclusivamente y únicamente con el Señor, que es en el lugar donde él se resguardaba. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Necesitamos ese lugar de resguardo. Necesitamos encontrarnos en ese lugar y necesitamos estar en ese lugar. Necesitamos que cuando vengan las dificultades y los problemas, poder cerrar la puerta y poder dejar nuestra aflicción a los pies del Señor. Porque la carga la entregamos a Dios y Él nos ayudará a llevarla. Y es eso lo que yo quiero que en esta noche entendamos todos. Que todos podamos comprender, del que me está escuchando, desde el más pequeño hasta el más grande, que la carga, el único que nos puede ayudar a llevarla, se llama Jesucristo. Y este varón se encontró solo. Este varón se encontraba deprimido, se encontraba angustiado. Pero ¿sabe qué? Hay algo que quiero que tú entiendas. Que cuando tú crees que las puertas se están cerrando, que cuando tú crees que los montes se están volviendo cada vez más altos o que los valles se están volviendo cada vez más profundos, cuando tú entiendas de que tú comprendas, de que cuando la tempestad se vuelve más fuerte, cuando los vientos golpean aún más fuerte, Dios todavía sigue teniendo el control de todas las cosas. No hay un antes, no hay un después de nuestro Señor Jesucristo. Él es el principio y es el último, es el alfa y es el omega, es el todopoderoso. Y Él sigue teniendo el control, así como lo tuvo en el principio, lo tendrá hoy en el presente y lo tendrá mañana en tu futuro.
Y Él va a tener el control de todas las cosas. Nunca nos olvidemos de dónde hemos nacido y de dónde hemos salido. Porque en el momento en el que nosotros salimos, en ese momento donde seguramente íbamos con una mano atrás y otra adelante, el Señor tenía el control de todas las cosas. Ahora que el Señor te ha dado una familia y te ha bendecido y te ha puesto en cabeza por sobre todas las cosas, te ha puesto en cabeza en tu trabajo, en lo que te rodea, en tu ministerio, pero allí también el Señor está contigo y tiene el control de todas las cosas. Y cuando tú vayas más adelante y veas a tus hijos crecer, vea que tus hijos fueron grandes profesionales, vea que tus hijos han seguido un ministerio y han seguido amando a Dios por sobre todas las cosas, te vas a dar cuenta que el Señor tuvo el control siempre, en todo momento. En este momento estamos viendo a un Job encerrado en su habitación, solo, a oscuras allí, con un corazón triste, con un corazón angustiado, pero por el otro lado vemos cómo el Señor Jesucristo está levantando y está estableciendo lo que Él había prometido a José. Estamos viendo a un Jacob angustiado, pero estamos comenzando a ver a un Dios que está actuando y está obrando con la vida de José. Vemos por un lado a un Jacob con angustia, con tristeza, pero por el otro lado estamos viendo cómo Dios está estableciendo a Jacob como líder y como gobernador de Egipto. A José, perdón. Es allí donde nosotros debemos entender que aunque Jacob no lo estuviera viendo, Dios seguía obrando y seguía trabajando. Aunque Jacob no estuviera entendiendo el proceso, no estuviera entendiendo lo que estaba viviendo, el Señor seguía teniendo todo bajo control. Él seguía trabajando. Vemos a un padre pensando que había perdido a su hijo, pero también estamos viendo a un joven que ha podido confiar en el Señor en los peores momentos de su vida. Vemos a un joven que lo vendieron sus hermanos. Estamos viendo a un joven que fue blasfemado. Estamos viendo a un joven que fue vendido de esclavo. Estamos viendo a un joven que tuvo que trabajar de esclavo para el faraón. Pero estamos viendo a un joven cómo va creciendo en la obra. Estamos viendo a un joven de cómo Dios lo ha ido estableciendo con firmeza en lo que él estaba haciendo. Y cuando creía que estaba llegando y que estaba cumpliendo la promesa, viene también nuevamente la carga. Y va preso. Y está allí, es decir, y él en su inconsciente estaría pensando, pero ¿qué es lo que he soñado yo cuando era niño? ¿Qué soñé yo cuando era joven? ¿Cuándo se va a cumplir esa palabra en nuestras vidas? ¿Cuándo se va a cumplir ese ministerio que Dios me entregó? A través de un sueño, a través de una palabra. Y es allí donde nosotros debemos entender que siempre el Señor va a tener el control por sobre todas las cosas. Que las cosas hoy día te pueden ir de una manera que a ti no te está gustando, a ti no te está agradando, pero Dios tiene el control de todo. Que así como estuvo contigo, va a estar con tus hijos. Así como ha estado con tus hijos, va a estar con tus nietos. Y el Señor prometió estar contigo desde la primera, segunda, tercera, cuarta generación. Él no cambia, Él permanece fiel. Mi Dios permanece fiel. Y es eso lo que nosotros debemos entender, de que Dios tiene el control por sobre todas las cosas. Que no dejes tú a darle lugar al enemigo a que te traiga malos pensamientos o que te traiga pensamientos de los cuales tú no entiendes. Pon la confianza en el Señor y verás la gloria de Dios en tu vida. Pon la confianza en el Señor. Pon la confianza en el Señor en estos momentos que estamos viviendo, donde nos han cerrado las iglesias. Pon la confianza en el Señor, porque aunque nos hayan cerrado las iglesias, tu vida seguramente está siguiendo en el mismo camino que venía antes. Seguramente tú estás viendo de que tus hijos no los puedes sacar de las drogas, de que tus hijos no los puedes sacar de la delincuencia. Seguramente estás viendo de que tus hijos están tomando malos caminos, pero confía en Dios. Que si Él te prometió que tú y tu familia servirían al Señor, Él lo va a cumplir. Que hoy en día tú puedes creer de que tus hijos se están muriendo espiritualmente, de que tus hijos están siendo llevados por el enemigo a querer ser esclavos. Pero es allí donde tú tienes que confiar y tienes que creer en las promesas de Dios, que son en el sí y en el amén.
Es allí donde tú tienes que confiar en el poder de Dios. Y si en algún momento se levantaron contra ti y vinieron, como le pasó a Josué en un momento de su historia, ya viejo, ya con años encima, ya con una manera de pensar capaz distinta a la del resto. Y el resto quería adorar a muchos dioses. El resto se había puesto a querer adorar y a querer levantarle tributo a otros dioses. Pero Josué, allí él con su familia, en aquel lugar, él pudo decir: mi casa y yo serviremos al Señor. En todo tiempo servirle al Señor. En los momentos buenos, cuando tenemos algo arriba de la mesa o cuando no lo tenemos. En momentos de dificultad, en momentos de alegría. Cuando estamos teniendo trabajo, cuando no lo estamos teniendo. Mi casa y yo va a servir al Señor en todo tiempo. En estos tiempos estamos viendo la mano de Dios sobre sus hijos. Estamos viendo de cómo Dios está obrando sobre sus hijos. Y que Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso, mi hermano y amigo, no te encierres en una habitación a oscura. No te encierres allí en la tristeza, en la amargura. Mira que como le pasó a Jacob, mientras él estaba en ese lugar triste, con un espíritu destruido, Dios estaba trabajando y Dios tenía todo bajo control. Y es por ello que cuando vinieron sus hermanos y le contaron: ¿sabe, padre? José está vivo. José está vivo. Él no había muerto, padre. José está vivo. Y no le creía y necesitaba José tener a su hermano menor que era Benjamín. Y necesitaba tenerlo, necesitaba verlo para saber también de que sus hermanos no estuvieran mintiendo. Y llegó Rubén con todos sus hermanos a decirle a su padre que José estaba vivo. Y en ese mismo instante el espíritu de Jacob revivió. Es en ese mismo instante, es en este mismo instante donde tú has estado creyendo que estaba todo perdido, donde tu espíritu va a renovarse nuevamente y va a tener nuevas fuerzas. Es en este mismo instante donde tú creías que se estaba desmoronando todo y que tú estabas encerrado en una habitación oscura. Es donde Dios te va a poner en alto y vas a revivir ese espíritu y ese deseo y esas ganas de seguir predicando la palabra de Dios. Y es en este mismo instante donde las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas y el Espíritu revive una vez más en ti. Y es por ello que te saludo en el nombre del Señor Jesucristo, agradecido con Dios porque tú estás cada día allí escuchando palabra de Dios. Agradecido con Dios porque tú puedes compartir cada palabra, porque tú puedes compartir con tus amigos por las redes sociales cada palabra que se entrega aquí todos los días a partir de las 21 horas. Damos gracias a Dios por ello, porque seguramente a alguien le vamos a poder hablar en algún momento. Seguramente a alguien que esté pasando por una circunstancia tremenda en su vida va a recibir esta palabra y va a saber de que Dios tiene el control de todas las cosas. No te pierdas. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza, no pierdas esta batalla, no pierdas aquello que Dios te dio en un momento, no lo pierdas, sigue trabajando en la obra del Señor, no te detengas, porque la promesa es grande, porque su promesa es fiel y verdadera, porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Porque para aquellos que tienen temor a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Momentos buenos como momentos malos. Pero la gracia de Dios permanece siempre. Pero podemos estar pasando por la peor tempestad. Pero estamos viendo de cómo Dios está trabajando a nuestro favor. A favor de la iglesia del nombre de Jesucristo, a favor de aquellos que predican el nombre donde quiera que estén, donde quiera que se levante y exalte el nombre del Señor Jesucristo, Dios sigue teniendo todo bajo control. Mi hermano y amigo, que el Señor Jesús te bendiga,
que Dios engrandezca tu vida. Dios te ha dado una palabra y una promesa. En el libro, si no me equivoco, en el libro de Deuteronomio dice: bendito vas a ser a la entrada y a la salida. Bendito van a ser el ganado de tu campo. Bendita van a ser las vacas. Bendito van a ser los olivos. Bendito va a ser tu aceite. Bendito va a ser tu tierra. Bendita va a ser tu casa. Bendito van a ser tus hijos. Bendecido van a ser todo lo que toque tus manos. Y yo le creo a esa palabra y le creo a esas promesas de Dios. Que bendecido vamos a ser en el nombre del Señor Jesucristo. En esta noche te invito a orar allí donde tú estás, que puedas estar orando con tu familia. No sé si estás necesitando oración por alguien de tu familia. Te invito a que estés orando con nosotros. Padre Celestial, te damos gracias a ti, Señor. Te agradecemos a ti, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te agradecemos a ti, Señor Jesús, por tu gracia infinita. Porque tú permaneces fiel, porque tú eres Dios perfecto, Dios eterno, Señor. Y te pedimos, Señor Jesús, por aquellos, Señor, que su espíritu, Señor, se ha dormido, que su espíritu se ha entristecido, Señor, porque no han podido ver, Señor Jesús, más allá de los problemas. Pero, Señor Jesús, que puedan recibir fuerza, Señor, y alas como las águilas, Señor, para poder ver los problemas desde arriba, para poder ver de su gracia, de su amor infinito, para poder ver, Señor, de que tú, Señor, más allá de la tormenta, Señor, tienes todo bajo control. Te damos gracias a ti, Señor, en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús te bendiga. Que Dios te dé fuerzas en todo momento. Que Dios esté contigo en tu entrada y en tu salida. Con tus hijos, donde quiera que vayan. Donde quieran que estén. Dios esté bendiciendo tu vida. Dios esté bendiciendo tu familia, tu casa, tu hogar. Que Dios esté contigo en todo instante. Que más allá de la tormenta, Dios tiene todo bajo control. Que la tristeza o la tribulación puede durar una noche, pero mañana vendrá la alegría y vendrá el gozo del Señor y se levantará nuestro sol de justicia. Que Dios te bendiga. Será hasta mañana. Punto de encuentro, donde se imparte palabra de Dios, milagros y bendiciones para la familia. Punto de encuentro.